Continuamos en este video con las enfermedades infecciosas, que son el tipo de trastorno más importante que sufre el aparato respiratorio. La infección del parénquima pulmonar va a cursar en un caso de una enfermedad infecciosa o de que un agente infeccioso logre infectar el parénquima pulmonar con inflamación aguda. ¿Cuándo va a lograr un agente infeccioso acceder al sistema respiratorio y provocar una inflamación aguda? Bueno, cuando los mecanismos de defensa del pulmón estén alterados o cuando la resistencia sistémica del huésped, el sistema inmune del huésped, esté deteriorado o haya una inmunodeficiencia que permita justamente la replicación del microorganismo. Acá están enumerados todos los mecanismos, ¿sí? Aquellos que son locales, o sea, del pulmón, y los que son de resistencia sistémica. La pérdida del reflejo de la tos es una causa que va a predisponer al desarrollo de infecciones del sistema respiratorio. ¿En qué situaciones? Bueno, la tos se puede perder cuando una persona está en coma, por supuesto. La anestesia puede generar una depresión del sistema nervioso y que tampoco esté presente el reflejo de la tos. Personas que tienen trastornos neuromusculares, fármacos que deprimen el sistema nervioso también. Lesión del aparato mucociliar. El humo del cigarrillo es uno de los agentes lesivos que afectan el aparato mucociliar. Inhalación de gases o defectos genéticos de la función del aparato ciliar. Hay una enfermedad que se llama enfermedad de los cilios inmóviles o síndrome de Cartagena. Esa enfermedad, por supuesto, predispone a aquel que la tiene a desarrollar enfermedades infecciosas del aparato respiratorio. La acumulación de secreciones, como pasa en la fibrosis quística, por ejemplo, otra enfermedad genética, de hecho la más frecuente de los trastornos autosómicos recesivos, la obstrucción bronquial, la interferencia con la acción fagocítica o bactericida de los macrófagos que están allí, locales del pulmón, ¿sí? En el caso del alcohol, el humo del tabaco, todas esas situaciones interfieren con la acción fagocítica de los macrófagos. Cuando hay congestión o edema de pulmón, también se están viendo superados los mecanismos de defensa, ¿sí? Por ejemplo, cuando hay una insuficiencia cardíaca, el pulmón va a ser pasible de que desarrolle enfermedades infecciosas. Y finalmente el deterioro de la resistencia sistémica, ¿sí? Por enfermedades crónicas, déficit inmunitario, la leucopenia, cuando hay hospitalización por largos periodos de tiempo y se necesita respiración asistida, eso es un procedimiento muy invasivo, como es la intubación y que puede generar una predisposición a infecciones y de las más graves, porque son las intrahospitalarias. Lo cierto es que cuando hay infección del pulmón vamos a tener inflamación aguda del parénquima pulmonar. Eso se define como neumonía aguda. Neumonía aguda o neumonitis, ¿sí? Generalmente se habla de neumonía para las infecciones bacterianas y neumonitis para las infecciones que son víricas. La neumonía se va a caracterizar clínicamente por la presencia de tos, parámetros inespecíficos de la inflamación como la fiebre, el hecho de que va a haber disnea, dificultad para respirar, aparece el dolor torácico indicando dónde está el problema, y hay dos formas de neumonía, la neumonía típica y la neumonía atípica. La neumonía típica es la neumonía bacteriana, ¿sí? Que las bacterias proliferan específicamente en el espacio aéreo, se multiplican extracelularmente en los espacios alveolares. Hay dos patrones en función de la distribución de la infección, que es la bronconeumonía y la neumonía lobular, ¿sí? Eso básicamente es por la distribución dentro del parénquima pulmonar. En el caso de la neumonía típica, es una neumonía que no afecta al espacio aéreo, sino que es una neumonía intersticial, afecta al intersticio. Se debe a patógenos que son intracelulares obligados, como los virus, por ejemplo. Está restringida al intersticio y no hay daño de los espacios alveolares, ¿sí? Un daño importante, sino que el intersticio es el que más sufre el daño, ¿sí? Fíjense, acá les muestra en dos esquemas cómo son los patrones de neumonía típica, con bacterias proliferando dentro del espacio alveolar, ocupando ese espacio alveolar, la luz alveolar, y también en ese lugar, por supuesto, va a haber un sudado inflamatorio, acá polimorfonucleares, van a estar los macrófagos combatiendo justamente las bacterias que se están replicando allí. En cambio, en la neumonía típica, ¿sí? La inflamación está restringida al intersticio y generalmente por elementos mononucleares del sistema inmune
que han infiltrado en ese lugar, producto de que allí se encuentra el virus o las células que están infectadas con virus, ¿sí? Que por supuesto entran en general por el espacio aéreo y que infectan primero a los neumocitos y luego pasan al intersticio. Fíjense, acá les muestra cómo es el patrón de progreso de una neumonía típica, una neumonía bacteriana. Ingresa, por ejemplo, el neumococo al espacio alveolar y allí se genera una reacción de polimorfo nuclear, es un exudado, una reacción inflamatoria con edema, con todo lo típico de una reacción inflamatoria dentro del espacio alveolar, dentro del lugar donde se produce el intercambio gaseoso. Con lo cual ahí va a aparecer la sintomatología respiratoria y la insuficiencia respiratoria. En muchos casos hay que acompañar esto con ventilación mecánica. Eso va a progresar con la multiplicación del microorganismo, el exudado va a ser más importante y se va a producir lo que se conoce como consolidación del pulmón, ¿sí? Que es cuando hay una formación de exudado dentro del alvéolo, hay un exudado rico en polimorfonucleares, hay hiperemia, ¿sí? Pueden extravasarse algunos glóbulos rojos y lo que ocurre es que hay un apelmazamiento del pulmón, ¿sí? Se endurece el pulmón producto de esa consolidación y eso se conoce como hepatización roja, ¿sí? Bueno, en esta etapa por supuesto hay dificultad para el intercambio gaseoso, se necesita la asistencia ventilatoria, se comienzan a tratar el paciente con antibióticos y bueno, si tiene un pronóstico favorable, una evolución favorable del cuadro, lo que va a ocurrir es que se van a eliminar en parte los microorganismos, ¿sí? Y va a evolucionar esto a una hepatización gris. La hepatización gris todavía hay consolidación, pero no hay hiperemia, ¿sí? Y se encuentran allí células, por ejemplo, macrófagos, monocitos que se han extravasado, que forman parte del exudado que ha quedado allí y que se está resolviendo esa neumonía que en este caso se inició con la infección por un neumococo. Acá están los patrones de neumonía típica, ¿sí? La bronconeumonía generalmente se debe a microorganismos menos virulentos que invaden primero los bronquios y a partir del bronquio que han invadido, a partir de ahí afectan a zonas que rodean a ese bronquio, ¿sí? Solamente se afectan zonas cercanas. Generalmente es una porción o un lóbulo el que está afectado por la neumonía, un lóbulo o una porción de un pulmón. En cambio, en la neumonía lobular no están afectados los bronquios, ¿sí? Directamente se afectan los alvéolos, generalmente son por bacterias que son más virulentas, como el Streptococcus pneumoniae, ¿sí? O provienen de la sangre las bacterias porque ha habido una bacteriemia y afecta directamente los alvéolos. Se produce zonas de consolidación muy grandes que a veces involucran a un lóbulo entero del pulmón, como ven aquí, ¿sí? Eso obviamente genera una inflamación difusa de todo un pulmón o de todo un lóbulo y, como les decía, generalmente se debe a microorganismos más virulentos. Acá les muestro un patrón de evolución de una neumonía atípica, ¿sí? La atípica era la que les comenté antes, que estaba restringida a los tabiques alveolares. ¿Cuáles pueden ser los agentes infecciosos? Todos aquellos que son patógenos intracelulares obligados, virus, rickettsia, clamidias, micoplasmas, por inhalación van a llegar hasta los alvéolos, y allí el agente infeccioso, por supuesto, lo primero que se encuentra son los neumocitos tipo 1, a los cuales destruye, ¿sí? Puede generar un síndrome de dificultad respiratoria agudo, es, por ejemplo, un virus, y luego lo que genera es una inflamación intersticial. No hay consolidación a nivel del espacio aéreo, como sucede con la neumonía típica, ¿sí? Pero puede ser que el epitelio alveolar se reemplace por neumocitos tipo 2 que reemplazan justamente a las células tipo 1 que fueron eliminadas por el virus. El intersticio va a estar con un gran infiltrado mononuclear, ¿sí? De células que justamente vienen a combatir ese virus. Parte del intersticio puede sufrir fibrosis y bueno, y si no, se puede resolver sin ninguna cicatriz el problema que generó esta neumonía atípica. Bueno, muchos de los causantes de neumonía son los virus que causan el resfrío, por ejemplo el rinovirus, el virus paragripal,
El virus sincicial respiratorio puede ser causante de neumonía. El coronavirus, ¿sí? Los coronavirus que hoy lamentablemente están de moda, generalmente afectan a las vías aéreas superiores, pero como vemos en esta pandemia también afecta a las vías inferiores y también puede distribuirse a todo el organismo, ¿sí? Por ejemplo, han aparecido varios coronavirus a lo largo de la historia. En el 2002 fue uno de los que más hubo reconocimiento, ese fue el SARS-CoV-1, ese coronavirus generó un síndrome respiratorio agudo grave que duró hasta más o menos el 2004 con varias personas infectadas y luego desapareció ese coronavirus en forma espontánea, tan rápido como apareció. Y ahora tenemos un nuevo coronavirus que es el SARS-CoV-2, que es el que produce justamente la enfermedad de coronavirus de 2019 o COVID-19. Si uno mira los libros y en general la información que se manejaba hasta el año pasado, el virus que iba a producir la próxima pandemia no estaba señalado como un coronavirus, sino como un virus de la gripe, ¿sí? Los virus de la gripe tienen tres formas, que son los A, B y C. Estos virus de la gripe son los que sufren, al igual que el coronavirus, recombinación cuando saltan de especie entre especie, y esa recombinación es la que les produce luego que nuestro sistema inmune no los pueda reconocer. En el caso del virus de la gripe, tiene 15 formas de hemaglutinina y 9 formas de neuroaminidasa, aproximadamente son las que hasta hoy están descritas. Esas 15 formas de hemaglutinina les sirven justamente, son proteínas de la cápside, que les sirve justamente para poder invadir las células que contienen justamente los receptores para estos virus, la hemaglutinina en este caso. El caso del coronavirus es otro, ¿sí? Que es una proteína que reconoce la enzima convertidora de angiotensina. Pero el virus de la gripe tiene esta hemaglutinina, ¿sí? Y la neuroaminidasa le sirve para cuando eclosiona poder liberarse de la célula hospedadora. Lo cierto es que estos virus, ha habido varios y también que han producido pandemias como el de la gripe en 2009, sufren varias recombinaciones con estas formas de hemaglutinina y neuroaminidasa, y eso lo hacen justamente saltando de especie en especie hasta que llegan a la humana, y la humana el sistema inmune no puede reconocer esos antígenos, y por eso la persona es sensible a padecer la enfermedad o la gripe que produce ese virus, ¿sí? Bueno, respecto de COVID-19 vamos a programar una clase sincrónica donde vamos a hablar del virus SARS-CoV-2, de las vías de transmisión, vamos a hablar del diagnóstico, vamos a hablar de la fisiopatología de la COVID-19, vamos a hablar de posibles blancos terapéuticos, así que bueno, luego que suba esta clase, ahí mismo en el mail les voy a poner la fecha donde vamos a dar esta clase sincrónica y nos vamos a encontrar en Meet. Otro tipo de infección que afecta al tracto respiratorio es la tuberculosis. La tuberculosis, producto del bacilo de la tuberculosis, esta micobacteria, cuando ingresa también por inhalación, la toman los macrófagos, y esos macrófagos no tienen la capacidad de destruir esos ácidos micólicos, necesitan activarse para poder hacerlo, y en algunos casos ni siquiera son suficientemente potentes para hacerlo, y esos macrófagos pueden diseminarse con estas bacterias por todo el cuerpo, ¿sí? Y generar proliferación bacilar en otros lugares, ¿sí? Llevando esto a una bacteriemia con diseminación a múltiples localizaciones. Por ejemplo, una de las que vimos hace muy poco fue cuando se ataca la corteza adrenal, producto de la tuberculosis, y puede producir una adrenalitis y generar la enfermedad de Addison, ¿sí? O generar un problema similar a la enfermedad de Addison. Cuando se activa la respuesta inmunitaria producto del ingreso del bacilo de la tuberculosis, hay una respuesta mediada por células, ¿sí? Una hipersensibilidad de tipo 4, ¿sí? Donde están estos que ustedes conocen muy bien, se sensibiliza la persona y empieza a dar positivo a la prueba de la tuberculina, ¿sí? Eso quiere decir que estuvo en contacto con el bacilo de la tuberculosis, el macrófago se activa, puede en algunos casos destruir las bacterias y resolver la infección, y en otros, que es una gran parte de los casos, lo que genera es una inflamación crónica de tipo granulomatosa, con un centro caseoso, como ven acá, el granuloma básicamente, rodeado de macrófagos activados, macrófagos que contienen al bacilo de la tuberculosis en su interior, aún vivo, y rodeado de linfocitos T
justamente sensibilizados, que son los que secretan citoquinas y quimiosinas que van a reclutar más y más macrófagos hacia ese granuloma. Acá ven un poco en general cómo se va desarrollando la enfermedad y los caminos que puede seguir. Cuando hay una infección primaria, ¿sí?, el complejo primario, donde está el granuloma, puede resolverse mediante una caseificación, ¿sí?, incluso generar que haya microorganismos no viables y que se cure esas lesiones. A lo sumo puede quedar alguna lesión de tipo calcificante, ¿sí? Por otro lado, puede generar lesiones de granulomas que tienen microorganismos latentes allí. Esos granulomas pueden reactivarse en algún momento y producir una tuberculosis secundaria. El complejo primario también puede generar tuberculosis primaria progresiva y que empieza a diseminarse dentro del parénquima pulmonar, o haya una diseminación hematógena masiva hacia otros lugares. Así que estos son caminos que pueden seguir. En ese caso se llama tuberculosis miliar. Puede afectar al hígado, al vaso, a las glándulas adrenales, como veíamos recién. La tuberculosis secundaria puede ser progresiva, generar también diseminación hematógena, sino también extenderse a lo largo del pulmón y generar lesiones muy destructivas y cicatrices dentro del pulmón que pueden generar una disminución de la capacidad respiratoria. También lo hacen otros órganos, acá vemos en el riñón. Acá ven un complejo de Ghon, como se llama el granuloma, ¿sí?, en una zona subpleural, donde se encuentra el bacilo de la tuberculosis, rodeado justamente de todo este paño de células inmunes que no permiten que se disemine en lo posible, ¿no?, porque en algunos casos falla incluso el sistema inmune y se puede generar la tuberculosis miliar. ¿Cuáles son las complicaciones de la neumonía? Bueno, la destrucción y necrosis del tejido, se forman abscesos en ese lugar. Al destruirse el tejido, al haber necrosis, si se resuelve puede haber una resolución con fibrosis. Otra complicación es la diseminación a la cavidad pleural. Puede haber una supuración o secreción de pus hacia la cavidad pleural. La pleura tiene dos capas, ¿sí?, una pleura parietal y una pleura visceral, ¿sí? Si allí en ese lugar, entre la pleura parietal y visceral, se llena de pus, justamente de un exudado inflamatorio, incluso conteniendo los microorganismos, vamos a decir que ahí hay un empiema. Justamente es cuando hay un exudado purulento en la pleura. Y también, recuerden los espacios alveolares, insisto, la cercanía que tiene con los capilares que están allí en el espacio alveolar, es posible de que ocurra entonces una diseminación a través de la sangre de las bacterias que están proliferando en los alvéolos y que haya una diseminación bacteriémica con el riesgo de shock séptico, ¿sí? Pero también que se puedan infectar válvulas cardíacas, el pericardio. Esto de la diseminación bacteriémica desde el pulmón hacia la sangre es tan probable como que cuando hay una bacteriemia que se empezó en otro lugar, se genere una infección en el pulmón, ¿sí? Las dos cosas pueden ocurrir, hacia un lado y hacia el otro. Una secuela de la infección crónica o de infecciones repetidas, ¿sí?, de neumonías repetidas, es la bronquiectasia. Ectasia quiere decir dilatación, entonces lo que tenemos es una dilatación, que en este caso, debido a que son infecciones crónicas o repetidas, es permanente en los bronquios y bronquiolos, y se debe a la destrucción de células musculares lisas debido a los continuos episodios de inflamación. También se afecta el tejido elástico, que permite la retracción de las vías aéreas cuando ingresa el aire. Puede producirse por infecciones que llevan a necrosis. De las necrosis, si son muy profundas, se desarrollan fibrosis, se genera contracción y luego dilatación de ese tejido de cicatrización. Las causas, bueno, infecciones crónicas, como mencionamos, y todas las situaciones que favorecen a que se desarrollen infección. Obstrucción prolongada de los bronquios, por ejemplo, porque hay un tumor, los tapones mucosos, como se ocurre en la fibrosis quística, donde se acumulan secreciones que son muy viscosas, no son fluidas, y quedan dentro del aparato respiratorio y son pasibles de que haya infección con bacterias producto de esas secreciones mucosas. Generalmente los que se dilatan en la fibrosis quística son los bronquios, porque los bronquiolos, debido a esas secreciones mucosas y a las infecciones repetidas,
se van cerrando más que dilatarse, progresivamente se conoce como bronquiolitis obliterante y se debe a la fibrosis intensa que sufren los bronquiolos en la fibrosis quística. Y el síndrome de Cartagener, que les decía que es el síndrome de cilios inmóviles, ¿sí? Ese es donde los cilios no pueden barrer el moco y entonces ese moco se comienza a acumular y si se infecta, o hay mayor tendencia, de hecho, a infecciones producto de que no se barre adecuadamente el epitelio bronquial. Las clasificaciones de las neumonías, es algo muy importante esto de las clasificaciones, porque en general una adecuada clasificación de la neumonía va a dar lugar a un tratamiento adecuado y también a que haya un pronóstico que sea más acertado, ¿sí? Tenemos la clasificación anatomopatológica, que es la que veíamos recién, la típica y la atípica, pero también hay clasificaciones clínicas que derivan de la fuente de infección, ¿sí? Hay neumonías que se las clasifica como adquiridas en la comunidad. Generalmente esas neumonías son neumonías más leves, porque los microorganismos que circulan en la comunidad generalmente generan inmunidad de grupo en la comunidad. Entonces, no son microorganismos que generen una neumonía muy grave, en definitiva. Distinto es el caso cuando la neumonía es adquirida en el hospital, ¿sí? Si es adquirida en el hospital, es muy probable que los microorganismos que uno pueda adquirir en el hospital o infectarse en el hospital, porque está internado, por ejemplo, porque le han puesto una vía respiratoria, sean microorganismos que ya han generado cierta resistencia, ¿sí?, a determinados antibióticos y generalmente son microorganismos de tipo gram negativo. Neumonía por aspiración, ¿sí? Neumonía adquirida en ambientes especiales, por ejemplo, en ambientes de trabajo, donde la única ventilación es a través de aire acondicionado. Las tubuladoras de los aire acondicionados a veces albergan tipos específicos de bacterias, como las legionelas, ¿sí?, que pueden producir neumonías que son muy graves. Y también las debidas a deficiencias inmunes, generalmente microorganismos que no producen o no producirían neumonía, producto de que la persona tiene algún déficit inmune, por ejemplo, bacterias banales pueden generar neumonía, ¿sí? Y después está la clasificación etiopatogénica, si es por virus, si es por bacterias, hongos, riquecias o protozoos. Pueden en distintos ámbitos de salud utilizar cualquiera de estos tipos de clasificaciones.